somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el calor. Primero, antes de empezar, ¿qué es el calor? Debemos de saber su definición. Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que se forman los cuerpos. Sensación que se experimenta al entrar en contacto con un cuerpo caliente o al estar en un ambiente caliente. Al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta poco a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de este va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento se detiene el flujo del calor entre estos puntos. ¿Cuáles son las transferencias prácticas del calor? En los tipos comunes, tales como intercambios de coraza y tubos y los radiadores de automóvil, la transferencia de calor se realiza fundamentalmente por conducción y convección, desde un fluido caliente a otro frío que está separado por una pared metálica. Algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otra. Por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de vapor, la energía calorífica se convierte en energía mecánica. Cuando el vapor mueve la válvula, escapa emitiendo un sonido. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas y su importancia como motor de transformación de calor? Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir el calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido de movimiento. Son elementos fundamentales en el procedimiento químico, además de un aparato de la vida cotidiana, como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador del motor de un automóvil, etc. Tipos de intercambiadores. La clasificación más común con los intercambiadores es atendiendo el grado de contacto entre los fluidos. Así se distinguen los siguientes tipos. Intercambiadores de contacto directo. Son aquellos en los que el intercambio de calor se hace por mezcla física de los fluidos. No son muy frecuentes dada la contaminación, como en el caso de la torre de refrigeración, en las que el agua enfría por el aire atmosférico en un proceso determinado de transferencia de masa y de calor. Intercambiadores de contacto indirecto son aquellos en los que los fluidos no entran en contacto directo, no se mezclan, sino que están separados por un tabique sólido, un espacio o incluso un tiempo. El calor se transmite por convección y conducción a través de la pared separadora. Estos, a su vez, pueden clasificarse. Intercambiadores alternativos. En ellos ambos fluidos recorren el mismo espacio, de forma alternada, de forma que una superficie recibe el calor de un fluido caliente en superficie. Existe un cierto contacto entre ambos fluidos, pero puede suponerse despreciable en los casos en los que la contaminación no es determinante. Cuando sí lo es, el uso de estos aparatos es inviable. Son de este tipo muchos acumuladores y recuperadores de calor. Intercambiadores de superficie. En ellos el proceso de transformación de este calor está invariablemente relacionado con la superficie de un sólido que lo separa, de modo que no existe la posibilidad de contacto entre ellos. Son los más utilizados en todo tipo de aplicaciones. Intercambiadores de placas. Son aquellos en los que la superficie de separación entre los fluidos es una pared plana. Son relativamente recientes, pero sus ventajas respecto de los clásicos multiplicidadores están desplazados a estos en la mayoría de las aplicaciones. Intercambiadores de tubos. En ellos la separación entre los fluidos es siempre la pared de un tubo cilíndrico, por cuyo interior circula uno de ellos, mientras el otro lo hace por el exterior. Si se atiende a la dirección del flujo de ambos fluidos a través de la superficie, Pueden ser intercambiadores de flujos cruzados. Son cuando las corrientes de los dos fluidos forman un ángulo entre sí. Son más utilizados para intercambios entre un líquido y un gas. Intercambiadores de fluidos paralelos. Cuando las corrientes de ambos fluidos discurren paralelas en la misma dirección, atendiendo al sentido de circulación, pueden ser intercambiadores
en corriente si ambas corrientes circulan en la misma dirección y en el mismo sentido. Intercambiadores en contracorriente. Si las dos corrientes siguen la misma dirección, ¿qué sonidos que